solo, solo te vale. Es solo te vale. Es solo, solo te vale. Y en nuestro nuevo espacio en Matices te damos la bienvenida, Lore, para hablar sobre los vínculos, sobre las relaciones, algo que no escapa de la vida diaria, por supuesto. Vivimos con muchas personas, relacionándonos día a día, y por eso es como el hilo conductor de cada vez que estés en el programa, hablar de los vínculos, ¿no? ¿Por qué es tan fuerte esto? Bueno, hola, buenas tardes, y bueno, muchas gracias por el espacio, ¿no? Qué bueno que podamos tener estos lugares para hablar justamente de estas cosas que no hablamos frecuentemente, que tiene que ver con lo vincular. La idea de estos espacios es justamente trabajar sobre las relaciones de pareja, relaciones en la familia, relaciones laborales. ¿Por qué? Porque somos sujetos que estamos absolutamente marcados y determinados por cómo son nuestros vínculos. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de los programas, vamos a ir tomando una temática en particular y sobre esa temática vamos a profundizar siempre con una base vincular, ¿sí? Lore, hablábamos fuera de cámara esto de que nosotros formamos parte de la realidad y y el entorno también nos forma como personas, ¿no? Absolutamente. Cuando vamos a tener un fundamento teórico que tiene que ver con la dialéctica materialista y la psicología social. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que el sujeto determina el orden sociohistórico, es decir, su realidad, así como es determinado por su realidad. Cuando nosotros vamos pasando distintos momentos de nuestra vida, desde nuestra infancia, la escuela, la familia, la iglesia, lo que va ocurriendo es que se van construyendo lo que se llaman matrices de aprendizaje. En esas matrices hacen que nosotros como adultos reaccionemos de determinada manera ante ciertas situaciones. Por ejemplo, ante el tema que vamos a tener el día de hoy, que es la diferencia, ¿no? La diferencia desde dónde la vamos a enfocar hoy, contarle a la gente por qué hemos elegido este tema y cómo lo podemos abordar, ¿no? Bien, la diferencia es un tema sumamente interesante, sobre todo porque estamos más acostumbrados a hablar de las similitudes, que es aquello que nos une y en lo cual estamos cómodos. Suponte, vos y yo somos del mismo grupo de iglesia, del mismo equipo de fútbol, lo que vamos a hacer es vamos a basarnos en nuestras similitudes para que funcione nuestro vínculo. El tema es que si no hay diferencias, los vínculos no pueden crecer. Suele ocurrir que la diferencia nos da miedo. Jaime Rosenbaum, que es un psicólogo social muy grosso, dice, cuando yo elijo a alguien, lo que hago desde un lugar, desde la semejanza, porque es lo que me da confianza, y desde la diferencia, porque es en realidad lo que el otro me puede aportar. Por eso yo estoy con el otro por interés. Y esto en realidad uno lo puede llevar para la charada, pero tiene sentido. Estamos acostumbrados a no abordar las diferencias. ¿Por qué? Porque nuestra historia vincular por ahí está más cercana al no lo digas, no lo hables, vas a lastimar al otro, no te pongas en ridículo, no preguntes, y la diferencia no las tomamos. Pillon dice algo que para mí es maravilloso, ¿no? Que es que justamente a partir de la heterogeneidad de las personas llega la homogeneidad de la tarea. Es decir, mientras más diferentes seamos y mayor cantidad de ideas tengamos para la realización de cualquier tipo de actividad, mejor va a salir. Así que vamos a hablar en este programa especial sobre las diferencias, que es un tema que está como de moda en un año político, donde, bueno, vino la idea de la grieta, de alguna manera, pero que eso refleja de alguna manera el qué nos pasa a todos nosotros cuando hay algo del otro que es diferente y que no me siento muy cómodo. Pasa, por supuesto, en todos los ámbitos, en todos los lugares también, pero vivir en un pueblo chico, tener que ir a comprar a algún negocio, cruzarme con el papá de otro alumnito, digo, nos conocemos entre todos y sabemos de algunas diferencias de pensamiento, de ideologías, y cómo es que podemos abordar esto desde el respeto, desde la comunicación, ¿cómo hacemos? Bien, vos sabés que me pasó, yo hace muy poco, casi 2 años que vivo en Helena, y hace poco voy a un local y me dicen, no, pero yo de política no puedo hablar. Y a mí, más allá de una cuestión política, partidaria o ideológica, me parece sumamente importante que hablemos de todos los temas y no desde la exclusión de por ser, no sé, kirchnerista o macrista. Entonces, a partir de ahí es entender cómo puedo plantear la diferencia desde el respeto. Y que por ahí, cuando uno hace una pregunta, estamos tan acostumbrados a que lo diferente tiene que ver con que me estás rechazando, porque esta es la lectura, ¿no? Fíjense, vos agarrás y me decís, bueno, pero ¿qué te parece si esto lo hicieras de esta manera? Y yo creo que es mejor de otra, por ahí agarro y te digo, sí, lo hago, sin plantearte que quizás yo no estoy de acuerdo, simplemente para
para callarte, para dejarte contenta o para no herirte, que ya vamos a ver que eso es lo más complejo de todos, ¿no? Entonces, bueno, esto de cómo nos mostramos ante la diferencia tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con entender que justamente si no hay diferencia no puedo construir. Fíjense, ¿cuántos son los grandes avances de la tecnología? Se dan, por ejemplo, en épocas de guerra. ¿Por qué? Porque son los momentos en los que, por un lado, teníamos que ser creativos y, por otro lado, teníamos que tomar los recursos que tuviéramos. La diferencia tiene que ver con la creatividad, y la creatividad también tiene que ver con algo que nos va a ocurrir desde que somos bebés. Es decir, si mi madre me deja libre para sentir determinadas frustraciones y poder expresarlas o no. Estos son conceptos por ahí un poco más complejos que no vienen a este momento, ¿no? Pero bueno, plantearlo es mi historia vincular. ¿Qué pasaba en la escuela? Cuando yo en la escuela, ¿quién es el preferido en la escuela? Vamos a cuando éramos chicas nosotras. ¿Quién es el preferido? Generalmente es el que es el prolijito, el de buenas notas, el buen alumno. Pero el buen alumno frecuentemente no es aquel que plantea la diferencia, sino que es aquel que hace las cosas tales como se le plantea. El mal alumno es el rebelde y es el que plantea la diferencia. Entonces, sacando esos juicios de valor, qué sano es empezar a mostrar las diferencias. ¿Por qué? Porque básicamente son constructivas. Si yo vengo de una familia donde por ahí plantear el desacuerdo respecto de algún aspecto era exclusivo, como adulto lo que voy a hacer es no voy a plantear diferencias en nada. Entonces, nuestras historias vinculares, y que son las de la mayoría de nosotros por el tipo de formación que hemos tenido, hacen que seamos reacios a esto. Y en momentos políticos, por ejemplo, ya no lo enfoquemos solo en la política, pero sí en momentos políticos porque es un año electoral, el plantear el desacuerdo es justamente lo que hace que se pueda construir, y más aún en un pueblo, ¿no? Donde somos pocos, se conocen todos, yo los voy conociendo de a poco, pero bueno, hay grandes ideas desde todos lados, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar esto? ¿Qué ejemplos nos podés traer de la vida cotidiana, de estos, no sé si roces, pero cómo algunas personas se guardan esto, cómo otros lo expresan y cuál es la relación vincular que se crea? Por ejemplo, también lo hemos hablado en redes sociales, más allá de en una charla con algún vecino, pero en las redes también ocurren vínculos, ocurre esa comunicación. ¿Cómo la enfrentamos? Bien. En las redes hay por ahí, teóricamente no podríamos decir que hay vínculos, pero sí hay comunicación, ¿sí? Lo que hacemos es de alguna manera expresar mi punto de vista respecto de algo. Fíjense que muchas veces la única forma en la cual expreso el punto de vista es con el me gusta, ¿no? O el me enoja. Ya ahí estoy expresando una opinión, pero muchas veces agarro y paso un post que por ahí me fue sumamente interesante y ni siquiera le pongo nada. Y por ahí me movilizó mucho. ¿Y por qué no le pongo nada? Ay, porque ¿qué va a pensar si le pongo esto? ¿No? Por ahí yo veo, suelen publicarse muchos posts ligados a todo lo que son enfermedades como la depresión, ataques de pánico, y hay gente que es como que lo publica, pero hasta con un miedo, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de todo? Hablar de violencia de género, hablar de todas estas cosas que son vida cotidiana. La base de la psicología social es esa, es la crítica de la vida cotidiana, porque lo que nos va pasando todos los días es totalmente opinable, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Vos me decías recién, ¿qué es lo que va pasando con estos roces cuando uno opina o no opina? Cuando yo no opino, tengo 4 salidas, o 4 opciones, digamos. Pienso que voy a ser excluida de un grupo. Vos sos, no sé, católica, yo soy judía y estoy en un grupo donde mayoritariamente hay católicos, entonces por ahí mi cuestión religiosa me la voy a callar, o no la voy a comunicar con el mismo impacto que si fuera católico. ¿Por qué? Porque el ser miembro del grupo, el sentido de pertenencia, es algo que biológicamente ya todos necesitamos. Opción 2, los miedos. Siempre está el miedo a la pérdida y el miedo al ataque, que son 2 miedos que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Entonces, si yo te digo algo, te puedo perder, y si yo te digo algo, me podés atacar. Entonces, por miedo, a veces me paralizo. La marca, esto de, es el rebelde, es el, no sé, el de la cámpora, que está como tan de moda. El que es de la cámpora no se lo escucha porque es ultra acá y no tiene contenido. El que es macrista es ultra macrista y no tiene contenido. Bien, ¿por qué no escuchamos qué hay atrás de ese primer prejuicio? ¿No? El prejuicio es un filtro que yo pongo con el otro. Y lo más complejo, y es lo que por ahí muchas veces nos pasa, sobre todo esto más en vínculos personales o que tienen contenido afectivo, es no te lo voy a decir porque te voy a lastimar.
Entonces, por ahí te quiero decir algo, pero no, como te voy a lastimar, me lo guardo. Nosotros creemos que eso es proteger al otro. De hecho, es sobreprotección. Pero la sobreprotección, de alguna manera, es el maltrato también. ¿Por qué? Porque no le doy al otro el lugar de la isonomía. Es decir, el otro no lo estoy viendo como un igual a mí. ¿Sí? Entonces, eso es lo más frecuente y es lo más complejo a la hora de no decirte el desacuerdo. ¿Qué pasa cuando sí lo hago? Si yo te planteo el desacuerdo, ¿qué va a pasar? Primero, estamos fomentando relaciones de confianza. Estoy teniendo la capacidad de abrirme ante vos con algo que me pasa y que vos me plantees tu acuerdo o desacuerdo. Depende de la temática, un tema político es hechos y datos. ¿Sí? Por ahí el tema en lo político es que tiene mucho más que ver con lo emocional, lo que contamos. Y no es emocional, es hecho y dato. A partir de ahí podemos estar de acuerdo o no. Pero hay cuestiones que son, el materialismo dialéctico dice, la realidad es lo que es y es permanente, está en permanente movimiento, ¿no? Muchas disciplinas dicen, no, pero yo cambio de realidad, la disciplina positiva. No es mi mirada, la respeto, pero no es la mía. Esa realidad, que es objetiva, ¿cómo la podemos mejorar entre ambos? ¿Qué le ves vos? ¿Qué le veo yo? Construyamos, ¿no? Entonces, para eso hace falta un vínculo de confianza. Por otro lado, te estoy habilitando. Lo vincular tiene que ver con cómo nos habilitamos mutuamente para construir una relación de confianza que nos permita construir distintas situaciones, ¿no? Distintas actividades, distintas tareas. Entonces, ¿qué es lo que necesito para mostrar, básicamente, y como cierre? Primero, empatía, tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro, respeto a que somos iguales, capacidad de escucha, ¿no? Que no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es esto de estoy disponible para ver qué es lo que me podés decir y también necesito que vos estés disponible para escuchar lo que yo te puedo decir. Revisamos entonces cómo fue nuestra formación como personas, todo lo vincular que nos fue afectando hasta llegar a hoy y también poner en práctica algunas cuestiones como la empatía, como el respeto, especialmente en tiempos como estos, para poder vincularnos, para estas relaciones, ¿no? Absolutamente. Pillon dice, con una frase para cerrar, en tiempos de incertidumbre como estos, nada mejor que planificar la esperanza en proyectos colectivos. Así que bueno, quizá la invitación es a esto, ¿no? A repensar la vida cotidiana y a generar estos proyectos a partir de las diferencias. Muchas gracias, Lore, y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Es solo, solo, everybody. Es solo.